Bienvenidos a El Dulce Veneno de la Novela Negra, este espacio sonoro donde recorremos algunas de las mejores páginas de la literatura policial. Soy Gabriel Weinstein y es un placer compartir este programa con ustedes. Desde sus inicios, la novela negra nace como una nueva manera de encarar un género que hasta entonces tomaba la forma del policial de enigma. Un desafío al estilo de un crucigrama o una sopa de letras, donde el lector debía anticiparse al escritor en la búsqueda de un culpable y el asesinato debía estar formulado de manera ingeniosa, despojado de su carácter trágico, para contribuir a la diversión del lector. La novela negra patea el tablero de ese superficial juego de mesa para hacer una literatura diferente, de carácter realista, plebeya, con toda la mugre de la calle y con la presencia del sufrimiento de los perdedores de una sociedad violenta, donde lo único que importa es el dinero, y eso sucede en uno de los países más crueles y perversos del mundo, los Estados Unidos. Una nación cínica que tras sus proclamas de democracia exporta sus prácticas de asesinatos masivos, torturas y saqueos, no solo a otros países, sino que también se ensaña con sus habitantes más desfavorecidos. Esta reflexión viene a cuento porque en este capítulo de El Dulce Veneno de la Novela Negra vamos a recorrer parte de la obra de uno de los escritores más destacados del género negro, que narra historias apasionantes que ponen en evidencia el racismo, la violencia y la desigualdad de la sociedad norteamericana. Paradójicamente, sus novelas transcurren en un estado que se enorgullece de sus universidades de élite, reservadas para muy pocos, el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, y el lugar donde se forman muchos de los cuadros dirigentes que actúan en la función del sometimiento neocolonial de nuestros países, la Universidad de Harvard. Denis Lehane, del se trata, escribe excelentes novelas que muestran la peor cara del Boston pobre, esa que arrasa con las vidas y los destinos de los perdedores de ese sistema despiadado. Pero para comenzar, por favor, Gabriel Barrios, algo de música.
David Sanborn hacía Funky Banana. En mis primeros recuerdos aparece el fuego. Vi cómo ardían Watts, Detroit y Atlanta en el telediario de la noche. Vi océanos de manglares y frondas de palmeras fundidos por el napalm, mientras Walter Cronkite hablaba de desarme lateral y de una guerra que había perdido su lógica. Mi padre, que era bombero, me despertaba a menudo de noche para que pudiera ver las imágenes más recientes de los incendios que había combatido. Podía oler el humo en él y el hollín, los pringosos aromas de la grasa y la gasolina, y la verdad es que me resultaban de lo más agradables mientras me hallaba sentado en su regazo sobre el viejo sillón de orejas. Se señaló a sí mismo pasando ante la cámara, una sombra fugaz iluminada de un rojo rabioso y un amarillo candente. Los incendios crecieron conmigo, o eso me parecía, hasta que, no hace mucho, ardió Los Ángeles y el niño que aún habitaba en mí se preguntó qué ocurría a continuación, si las cenizas y el humo viajarían hacia el noreste para instalarse en Boston y contaminar el aire. Eso parecía que iba a suceder el verano pasado. El odio entró a raudales y lo definimos de diferentes maneras: racismo, pedofilia, justicia, rectitud, pero todas esas palabras no eran más que lazos y el papel de envolver de un regalo envenenado que nadie quería abrir. Murió gente el verano pasado, la mayoría inocentes, unos más culpables que otros. Y hubo gente que mató el pasado verano. Nadie era inocente, lo sé. Yo era uno de ellos. Me quedé contemplando el delgado cañón de una pistola. Clavé la mirada en unos ojos inyectados en miedo y odio y vi mi propia imagen. Para hacerla desaparecer, apreté el gatillo. Escuché el eco de mis disparos, pude oler la cordita y entre el humo seguí viendo mi imagen reflejada, sabiendo que nunca se desvanecería. Esta es la introducción de Un trago antes de la guerra, la primera novela de Dennis Lehane, que da inicio a la serie que tiene como protagonistas a los detectives Patrick Kensi y Angela Gennaro. Las novelas transcurren en la zona de Boston, en el estado norteamericano de Massachusetts, a principios de la década del 90. Kensi y Gennaro rondan la treintena, pero se conocen desde la infancia. Crecieron en Dorchester, un barrio del sur alejado de las zonas más prósperas de la urbe. Ambos provienen de familias católicas. Las raíces de Patrick son irlandesas, como las de la mayoría de los habitantes de su barrio. Los ancestros de Angela eran italianos. Kensi desde siempre estuvo enamorado de Angela, pero ella desde hace 12 años está casada con Phil, el mejor amigo de la infancia de Patrick. Sin embargo, el matrimonio de Angela es un infierno. Phil es un violento que le propina feroces golpizas. Kensi no puede entender por qué ella no lo abandona. Me puse a observarla mientras ella miraba por la ventana. Una vez más me pregunté por qué una mujer así, una mujer que no se dejaba pisar por nadie, una mujer que le clavó 2 balazos a un desgraciado llamado Bobby Royce cuando se resistió a nuestros esfuerzos por echarlo en brazos del tipo que le había pagado la fianza, permitía que su marido la tratara como un saco de boxeador. Bobby Royce nunca se levantó del suelo y a veces me preguntaba cuándo le sucedería lo mismo a Phil, pero hasta ahora no había pasado nada. Patrick también tiene una lacerante experiencia personal con los maltratos que lo atormenta desde su infancia. Su padre era un hombre violento que lo golpeaba frecuentemente y hasta llegó a quemarlo con una plancha en el pecho.
La oficina de los detectives está ubicada en el campanario de una iglesia católica cuya campana se perdió misteriosamente hace muchos años. Patrick y Angela son muy eficientes en la búsqueda de personas. El punto de partida de Un trago antes de la guerra es un encargo que recibe Kenzie de dos políticos. Patrick Kenzie anunció, el senador Sterling Mulcairn y el senador Brian Paulson. Pronunció la palabra senador como algunos entonan el nombre de Hugh Hefner, con una admiración que me resulta incomprensible. Sterling Mulcairn era un tipo robusto y congestionado, de esos que llevan su peso como un arma, no como una condición física. Lucía una mata de pelo blanco, en la que se podía hacer aterrizar un DC-10, y te estrechaba la mano de una manera que casi te la dejaba paralizada. Llevaba en su cargo de líder senatorial del Estado desde que acabó la guerra civil, más o menos, y no tenía la menor intención de jubilarse. Me dijo, Pat, muchacho, qué alegría volverte a ver. También exhibía un falso acento irlandés que había adquirido no se sabe muy bien cómo, mientras crecía en la zona sur de Boston. Brian Paulson era de lo más delgado, tenía el cabello lacio y de un tono metálico, y daba la mano de una manera asaz fofa y húmeda. Antes de sentarse esperó que lo hiciera Mulcairn, y me pregunté si también le habría pedido permiso para dejarme la mano sudada. La tarea que le encomiendan a los detectives es encontrar a Jenna Angelin, una ex empleada de limpieza que desapareció hace 9 días y supuestamente se llevó unos documentos comprometedores para los senadores. La mujer es negra. Los senadores son claramente racistas y sospechan que ella quiere chantajearlos. La búsqueda los lleva a la zona más marginada de su barrio, Dorchester, donde viven los negros. Al entrar al barrio de Jenna vi un montón de pobreza. Vi un vecindario que era como una cicatriz grande y fea, llena de tiendas cubiertas de listones de madera. Reparé en una que aún no había sido tapiada, pero que estaba igual de cerrada. El escaparate hecho añicos, las paredes a modo de siniestro acné, cubiertas de balazos. El interior se veía arrasado, hecho polvo, y el letrero que en otros tiempos anunció una charcutería vietnamita estaba destrozado. Puede que los negocios de alimentación del barrio ya no fuesen lo que eran, pero resultaba evidente que el del crack iba viento en popa. A medida que la trama avanza, el conflicto se hace más problemático. Ya no se trata de buscar a Jenna y obtener los documentos. Aparecen involucradas 2 bandas de delincuentes negros que sostienen una feroz disputa a muerte entre sí y de alguna manera están vinculados con los senadores. Probablemente Patrick y Angela no podrían sobrevivir en ese ámbito si no contaran con Bubba Rogowski, que fue amigo de ambos desde la infancia. Bubba es un anacronismo total en los tiempos que corren. Odia a todo el mundo, excepto a Angie y a mí. Pero a diferencia de la mayoría de la gente de ese estilo, no pierde el tiempo hablando de ello. No envía cartas al director, ni amenazas de muerte al presidente, no se integra en algún grupo u organiza manifestaciones, ni considera que su odio es más que un aspecto de su mundo, que es de lo más natural, como respirar o beber alcohol. Bubba no piensa gran cosa de sí mismo, y aún le concede menos importancia a los demás, a menos que se crucen en su camino. Mide 1,90 m, pesa 95 kilos y todo en él es una mezcla de adrenalina en estado puro y rabia psicopática, y mataría a cualquiera que me mirase mal. Prefiero no pensar mucho en su lealtad, cosa que a él ya le está bien. Y en cuanto a Angie,
Bueno, en cierta ocasión Buda se ofreció para romperle a Phil todas las costillas y volvérselas a colocar al revés. Pero entre los dos conseguimos quitarle esa idea de la cabeza. Le prometimos, de hecho lo juramos ante Dios, que ya nos ocuparíamos algún día de ese asunto y que le llamaríamos para que se sumara al festejo. El hombre insistió, nos llamó fracasados, mamarrachos y todo lo que se les pueda ocurrir en esa línea, pero por lo menos nos libramos de una acusación de homicidio en primer grado. Bubba pertenece a un tipo de personajes que se han transformado en un lugar común en la novela negra. Tienen aptitudes para la violencia superiores a las de los protagonistas y funcionan de alguna manera como un deus ex machina, una expresión latina que significa el dios que baja de la máquina. Un recurso que fue utilizado por algunos autores del teatro griego clásico como Eurípides, de manera que en una situación compleja un dios bajaba del cielo para resolver el conflicto en lugar de que la solución surgiera de la lógica interna de los personajes y la situación planteada. Lo de la máquina se refiere al mecanismo que se utilizaba para que el actor que interpretaba al dios aparentara descender volando desde las alturas. Dos ejemplos que podrían considerarse como Deus Ex Machina son el personaje de Hawk en la serie de Spencer de Robert Parker y Wynn en las protagonizadas por Myron Bolitar de Harlan Coben. También podrían serlo Angel y Louis en el ciclo de Charlie Parker de John Connolly, pero hay muchas otras novelas que apelan a este recurso. Se puede pensar que estos personajes no son del todo coherentes con el realismo de la novela negra, pero la literatura es en definitiva ficción. Los límites son difusos y es una forma de enriquecer el juego narrativo. Desde el punto de vista dramatúrgico, lo que importa es que estos personajes y sus características estén presentados de manera previa a su participación en la trama para que tengan verosimilitud y no rompan la lógica del relato. Otras características importantes son que sus capacidades y su vínculo con la narración estén fundadas en su historia personal y que sean creados con ingenio, cierta imaginación que genere alguna empatía del lector. Creo que Bubba cumple con todos estos requisitos. Los personajes de Un trago antes de la guerra son complejos y verosímiles. Los diálogos están bien construidos. Tan importante como la trama policial es el desarrollo del vínculo entre Patrick y Angela, y eso se mantiene a lo largo de toda la serie. Hay una mirada muy crítica del machismo. Angela tiene muchas más habilidades que Patrick, no solo desde la capacidad de razonamiento, sino en cuanto al desempeño físico y al manejo de armas. La estructura dramática es impecable. La historia crece desde el principio al fin. El narrador es Patrick Kensi y su relato está lleno de ironía, de una manera que revela la influencia de Chandler. Todo el mundo sabe que Richie Colgan y yo somos amigos. Por eso la gente me trata con más precaución de la necesaria. Nos conocimos cuando ambos nos estábamos licenciando en videojuegos de los de matar marcianitos, con un doctorado en cogorzas de bar en el Happy Harbor Campus de la Universidad de Boston, Massachusetts. Ahora, Richie es el principal columnista del Tribune. Un cabrón peligrosísimo para ti como te considera quejado de uno de los 3 grandes males de este mundo: el elitismo, la intolerancia y la hipocresía. Dado que Sterling Mulker atesora todas esas gracias, Richie se lo merienda 1 o 2 veces por semana. Todo el mundo quería a Richie Colgan, hasta que pusieron su foto encima de la firma. Un buen hombre irlandés, un buen chico irlandés, persiguiendo a los corruptos, a los peces gordos del ayuntamiento y del gobierno estatal. Pero un buen día apareció su foto
y todo el mundo vio que su piel era más negra que el corazón del coronel Kurtz, y de repente se convirtió en un camorrista. El recurso de la ironía aliviana una narración construida sobre un trasfondo de tragedia. En su investigación, Kensi y Gennaro se encuentran con los lugares más oscuros de la supuestamente modélica sociedad bostoniana: la violencia extrema, la desigualdad, la pobreza, el racismo, el machismo, la falta de solidaridad e inclusive la pedofilia. Pero creo que este es un excelente momento para escuchar otro tema musical. Por favor, Gabriel Barrios. Era Blue Night por David Sanborn. Cuando terminé de leer Un trago antes de la guerra, me quedé con ganas de seguir leyendo esta serie, así que inmediatamente abordé la segunda novela sobre Kensi y Gennaro. Prólogo. Nochebuena, 18:15.
Hace 3 días, en el transcurso de la primera noche oficial del invierno, un tío con el que crecí, Eddie Brewer, fue una de las 4 personas a las que tirotearon en un colmado. El motivo no fue el robo. El autor de los disparos, James Fahey, se había separado recientemente de su novia Laura Stiles, que trabajaba de cajera en el establecimiento en el turno de 4 a 12. A las 11:15, mientras Eddie Brewer llenaba de hielo y Sprite un vaso de poliuretano, James Fahey atravesó el umbral y disparó a Laura Stiles, una vez en la cara y 2 en el corazón. Luego le disparó a Eddie Brewer en la cabeza y se encaminó al pasillo de los alimentos congelados, donde se topó concretamente en la sección de lácteos con una pareja de ancianos vietnamitas. Cada uno de ellos se llevó 2 balazos. Acto seguido, James Fahey decidió que ya había cumplido con su deber. Se dirigió hacia su coche, se sentó al volante y enganchó con cinta adhesiva en el retrovisor la orden de alejamiento que Laura Stiles y su familia habían logrado que se dictara contra él. Luego se envolvió la cabeza con uno de los sujetadores de Laura, echó un trago de Jack Daniels y se disparó un tiro en la boca. Este es el prólogo de Abrázame, Oscuridad, la segunda novela de la serie que tiene como protagonistas a Patrick Kensi y Angela Gennaro, publicada en 1996. En el inicio de la historia, Kensi y Gennaro son contratados por una psiquiatra que recibió una serie de amenazas que aparentemente provenían de Kevin Harlihy, el ladero del jefe de la mafia irlandesa. Lo que quiere la psiquiatra es que protejan a su hijo, un joven de unos 20 años, porque recibió a través del correo, de manera anónima, una foto de él e interpreta que es una amenaza. Los detectives conocen a Kevin Harlihy de toda la vida, ya que crecieron en el mismo barrio. Logran entrevistarse con Kevin y su jefe en una situación nada cordial, y los gángsteres, luego de amenazarlos porque consideran que les están faltando el respeto, les aseguran que no tienen nada que ver con las amenazas que recibió la psiquiatra. La investigación los lleva hasta un asesino en serie que está preso hace 2 décadas. No les voy a contar la trama, que está bien elaborada y es compleja, aunque le sobra algo de truculencia. Una aclaración. Ya lo dije en otros capítulos del Dulce Veneno de la novela negra. Detesto las historias de asesinos psicópatas y solo en muy pocos casos de muy buenos escritores me resultan interesantes. Creo que los psicópatas de las novelas policiales, aunque son ficticios y no lesionan a las personas reales, le hacen bastante daño a la literatura. Evidentemente, Lejane logra superar esa barrera, aunque mi reserva no desaparece. En una entrevista realizada por Álvaro Cortina del diario español El Mundo, Lejane habla de este aspecto de su novela. Pregunta: cuando escribió esta novela en 1996, con serial killer, gángster de la mafia y payasos maléficos, ¿qué se propuso para huir del tópico? Respuesta: allá por 1996, las novelas de asesinos en serie eran tan abundantes que le faltaba poco para caer de lleno en el territorio del tópico, así que adopté el planteamiento de llevar el libro a sus límites, como si se pudieran tensar sin llegar a estallar. El recuerdo que tengo de mí a los 31 años es el de que esperaba más o menos hacer pedazos todo el subgénero y además no volver nunca más a escribir ningún otro libro de asesinos en serie. Un aspecto interesante es que los protagonistas no atraviesan indemnes las trágicas situaciones violentas en las que se ven involucrados. Sufren importantes secuelas físicas y psicológicas que pesarán en las novelas posteriores. Un pequeño consejo: si alguna vez seguís a alguien por mi barrio, no vayáis de rosa.
El primer día que Angie y yo detectamos al gordo bajito que nos estaba siguiendo, el hombre llevaba una camisa rosa debajo de un traje gris y un chaquetón negro. El traje era cruzado, italiano, demasiado bonito para mi barrio. ¿Como cuánto de bonito? Pues como varios cientos de dólares por encima del presupuesto de mis vecinos. El chaquetón era de cachemir. Supongo que la gente de mi barrio se puede permitir el cachemir, pero prefieren invertir ese dinero en cinta aisladora para enganchar el tubo de escape a sus Chevys del 82, por lo que apenas si les queda lo suficiente para financiarse unas vacaciones en las Seychelles. El segundo día, el gordo bajito sustituyó la camisa rosa por una blanca más discreta y se deshizo del cachemir y del traje italiano, pero seguía dando el cante, cual Michael Jackson en un centro de día, gracias al sombrero que lucía. Nadie de mi barrio, ni de ninguno de los vecindarios de Boston que yo conozca, lleva en la cabeza nada que no sea una gorra de béisbol o un gorrito de lana. Y nuestro amigo, el fardón, pues así lo habíamos bautizado, llevaba un bombín. Un bombín estupendo, eso sí, pero que no dejaba de ser un bombín. Igual es extranjero, comentó Angie. Miré por la ventana de la cafetería de la avenida. El fardón torcía la cabeza hacia abajo y de repente se ponía a atarse los cordones de los zapatos. Extranjero, dije. ¿De dónde exactamente? ¿De Francia? Angie me lanzó una mirada asesina y se puso a untar queso cremoso en un bagel con tanta cebolla que se me saltaban las lágrimas solo con mirarlo. No, idiota, del futuro. ¿Nunca has visto aquel episodio de Star Trek en el que Kirk y Spock aparecen en la Tierra en los años 30 y no saben cómo comportarse? No soporto a Star Trek. Pero te suena el concepto. Asentí y acto seguido bostecé. El fardón estudiaba atentamente el poste telefónico como si nunca hubiera visto uno. Asentí y acto seguido bostecé. El fardón seguía estudiando el poste telefónico. Puede que Angie estuviera en lo cierto. En el inicio de la novela, Patrick y Angela han abandonado su trabajo como detective tras el traumático enfrentamiento con el asesino serial. Inesperadamente son secuestrados. Quien ha ordenado el rapto es un millonario, Trevor Stone, que quiere encargarles un trabajo y no acepta un no por respuesta. Como ha intentado en vano comunicarse con los investigadores, decide secuestrarlos. Claro que por aceptar la labor está dispuesto a pagarles nada menos que $50,000, decisivos para que Angela y Patrick retomen su oficio. El magnate les relata una historia trágica. Hace 6 meses el auto en el que viajaba con su esposa fue interceptado por delincuentes que intentaban robarles el vehículo. El millonario intentó huir y se produjo un choque que destrozó su auto de manera que no tenía sentido robarlo. En venganza los asaltantes los balearon a él y a su esposa Inés. La mujer falleció. Él sobrevivió aunque recibió 3 balazos. Cuando los médicos le sacaron una de las balas, descubrieron que tenían un cáncer terminal y estimaron que le quedaban menos de 6 meses de vida. La muerte de Inés impactó fuertemente en su hija Desiree. Para peor, un mes más tarde, su novio murió ahogado de manera accidental. Desiree entró en crisis y hace un mes que desapareció y no tuvo más noticias de ella. El millonario los contrata para que la encuentren. Pero hay más. Trevor Stone ya contrató a un detective para hacer esa tarea, a uno muy bueno, nada menos que el que le enseñó el oficio a Patrick. Sin embargo, el investigador también está misteriosamente desaparecido. No les voy a contar más de la trama. Por supuesto que cuando Patrick y Angela comienzan a investigar, se encuentran con que nada es lo que parece y hay una trama de odios profundos.
La historia está muy bien construida y tiene varias vueltas de tuerca inesperadas. Lejane, como siempre, reflexiona sobre la condición humana y sus peores características. La ambición por el dinero, el egoísmo, la falta de escrúpulos, la violencia y el desprecio por la vida ajena. Pero quiero hacer algunas observaciones. La primera es que hay una autorreferencia del autor en el diálogo con Stone. Leí todo lo que salió en la prensa, dijo Stone, hasta aquel terrible librote que publicaron. Ustedes se enfrentaron al mal y ganaron. La segunda observación tiene que ver con una característica que a veces desconcierta a los lectores de habla castellana. Frecuentemente Lejana compara los personajes o las situaciones que viven en referencia a personajes de la cultura popular estadounidense. Puede tratarse de citas históricas o personajes televisivos que en la mayoría de los casos son desconocidos para nosotros. Afortunadamente son aclarados con notas al pie de la traducción. Una de cal y una de arena. En cuanto a la traducción, hay pasajes en los que la lectura se dificulta al utilizar términos del habla cotidiana española que a veces son ambiguos o incomprensibles, ya que es imposible deducir su significado del contexto. Frecuentemente leo novelas negras españolas y obviamente mucha literatura traducida, pero no me suele suceder lo que me pasa con estas versiones. Por favor, Gabriel Barrios, vamos a la música.
Escuchamos a David Sanborn haciendo Straight to the Heart. Una aclaración, me acabo de dar cuenta en la grabación, miren como la verdad de la radio, no les dije el título de la tercera novela de Lejane, a la que me refería recién y que empezaba con el secuestro. Se llama Lo que es sagrado. En este país, según las estadísticas, desaparecen al día 2.300 niños. Casi todos son secuestrados por uno de sus progenitores, que por lo general están separados. Y en más del 50% de las ocasiones, nunca se cuestiona el paradero del niño. A la gran mayoría de estos niños los devuelven en el plazo de una semana. Los fugitivos representan otro porcentaje de esos 2.300 niños. Una vez más, gran parte de esos niños no desaparece por mucho tiempo y suele conocerse o adivinarse el paradero enseguida. En muchos casos se trata de la casa de un amigo. Otra categoría de niños desaparecidos es la de los rechazados. Tanto aquellos que han sido expulsados de sus casas, como quienes habiéndose escapado de la casa no son objeto de búsqueda por parte de sus padres. Estos son a menudo los niños que llenan albergues, estaciones de autobuses, esquinas del barrio chino y que finalmente acaban en la cárcel. De los más de 800.000 niños que desaparecen por año en el país, solo entre 3.500 y 4.000 pertenecen a la categoría de lo que el Departamento de Justicia califica de secuestros no familiares, o casos en los que la policía desecha enseguida la posibilidad de secuestros familiares, fugas, de expulsión de los padres, o que el niño se haya perdido o esté herido. 300 de esos niños desaparecidos al cabo de un año nunca vuelven. Nadie, ni padres, ni amigos, ni los responsables de aplicar la ley, ni las organizaciones de asistencia al niño, ni los centros para gente desaparecida, saben dónde van a parar. A la tumba es posible, a los sótanos o a las casas de los pederastas, al vacío, quizás a alguno de los agujeros de la estructura del universo, desde donde nunca jamás volveremos a tener noticias de ellos. Este es un fragmento del primer capítulo de Desapareció una noche, la cuarta novela de la serie de Kensi y Gennaro, publicada en 1998. Los detectives son contratados para buscar a Amanda, una niña de 4 años que ha desaparecido de su casa mientras su madre la dejó sola, aparentemente para ir a ver televisión a la casa de una vecina. Los que contratan a Patrick y Angela son los tíos de la niña, ya que la madre adicta y alcohólica no parece tener ninguna preocupación por su hija. La investigación en principio se centra en 3 pedófilos, pero el caso entra en una zona confusa cuando los investigadores descubren que la madre de la niña y su novio le robaron $200.000 a un narco, por lo que Amanda pudo ser secuestrada para recuperar el dinero. Kensi y Gennaro no pueden evitar involucrarse emocionalmente en el destino de la niña. A medida que la investigación avanza, el caso se hace más y más complejo y se ponen en juego valores éticos que tienen que ver con la maternidad y la responsabilidad sobre el destino de los niños. La novela, como todas las de la serie, está muy bien construida y creo que profundiza las virtudes de los libros anteriores. Se hizo una adaptación cinematográfica de este libro dirigida por Ben Affleck, sobre las que no les puedo comentar nada ya que no las vi, aunque he leído comentarios elogiosos. Cuando conocí a Karen Nichols, pensé que era el tipo de mujer que seguramente planchaba los calcetines. Era rubia y pequeña. Salía de un escarabajo Volkswagen 1998 verde chillón, en el momento en que Bubba y yo, con nuestro café de la mañana en la mano,
cruzábamos la avenida hacia la iglesia de San Bartolomé. Era febrero, pero ese año el invierno se había olvidado de hacer acto de presencia. A excepción de una tormenta de nieve y de unos pocos días en que la temperatura había llegado a bajo cero, el clima había sido muy suave. Estábamos casi a 10 grados, y eso que aún no era más de las 10 de la mañana. Que digan lo que quieran sobre el calentamiento de la tierra. Si me libro de quitar la nieve de la entrada con una pala, estoy a favor de él. Karl Nichols se tapó los ojos con una mano, a pesar de que el sol de la mañana no era muy fuerte, y me sonrió indecisa. «¿Señor Kenzie?» Le dediqué una enternecedora sonrisa y le ofrecí la mano. «Señorita Nichols», dije. Rió por alguna razón. «Karen, sí, llegó demasiado temprano». Deslizó su mano en la mía. Tenía un tacto tan fino y suave como un guante. «Llámeme Patrick, y este es el señor Rogowski». Bubba asintió con un gruñido y tomó un trago de café. Karl Nichols apartó su mano de la mía y se echó ligeramente hacia atrás, como si temiera tener que estrecharle la mano a Bubba, como si temiera al hacerlo no volver a recuperarla. Llevaba una chaqueta de ante marrón hasta la rodilla encima de un suéter de punto color carbón y cuello barco, vaqueros azules y Reeboks de un blanco reluciente. Todo lo que llevaba daba la impresión de haber estado siempre lejos de una arruga, una mancha o una mota de polvo. Este es el inicio de la quinta novela de la serie, Plegarias en la noche, publicada en 1999. En esta ocasión los detectives no son contratados. Kenzie decide indagar qué hay tras el suicidio de una ocasional clienta, pues sospecha que se trata de un asesinato o de una muerte inducida. La trama no es nada lineal y la investigación es muy complicada, lo que lo conduce a situaciones inesperadas que lo llevan a cometer graves errores. De alguna manera, con esta novela, Lehane le dio un cierre al ciclo de Kenzie Gennaro. Sin embargo, una década más tarde, en 2010, el escritor publicó una novela más, y ahí sí le puso un broche de oro a esta serie de novelas. La llamada telefónica se produjo a las 3 de la madrugada. «¿Te acuerdas de mí?», una voz de mujer. «¿Qué?». Yo aún estaba medio dormido. Miré el identificador de llamadas, número privado. «La encontraste una vez. Vuelve a hacerlo». Sus palabras se deslizaban por la línea telefónica. «Me lo debes». «Vete a dormir la mona», le dije. «Voy a colgar». «Me lo debes». Y fue ella quien colgó. Así comienza el capítulo 3 de La última causa perdida, la sexta y última hasta ahora novela del ciclo de Kenzie Gennaro. Han pasado 12 años desde el momento en que Patrick y Angela investigaron la desaparición de Amanda. La niña finalmente apareció, pero los investigadores se vieron frente a un gran dilema ético que no tuvo una resolución exactamente feliz. En la actualidad del libro, los investigadores ya no trabajan juntos. Angela se ocupa de su pequeña hija y estudia en la universidad. Patrick hace trabajos ocasionales para una gran agencia de detectives que frecuentemente le resultan repugnantes, pero en busca de seguridad económica aspira a pasar a ser incorporado a la planta de la empresa. Ese objetivo se tambalea cuando Beatriz, la tía de Amanda, quiere volver a contratarlo porque la joven, que tiene 16 años, ha vuelto a desaparecer. En la historia aparecen involucrados las mafias del este de Europa, radicadas en Boston, y el tráfico de bebés. Como les decía recién, la novela pone un broche de oro a la serie y probablemente sea la mejor de todo el ciclo. Queridas y queridos oyentes, hasta acá llegamos con este programa. En otro capítulo de El dulce veneno de la novela negra compartiremos otras de las obras de Dennis Lehane. Nos vamos con música. David Sanborn va a interpretar Over and Over.
Nos encontramos en el próximo capítulo. Muchas gracias.